santa palabra de nuestro Dios. Sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias, y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así, como desde el principio de la creación. Vamos a orar. Padre que estás en los cielos, te damos gracias en esta mañana, Señor. Ponemos este tiempo que vamos a meditar en tu palabra, que prepares los corazones, que la palabra que vamos a recibir sea una palabra que fortalezca, que edifique nuestras vidas y que podamos, bendito Dios, recibir el consejo. Bendito Dios, en esta mañana pongo este tiempo en tus manos y abre los corazones que atenderán este mensaje y mi vida en tus manos, en Cristo Jesús. Amén y amén. Puede ocupar su lugar. Bien, tenemos una palabra de parte de Dios muy importante. El tema de esta predicación es el carácter del que espera a Cristo. El carácter del que espera a Cristo. Es una predicación que Dios me daba para compartir en este domingo temprano, que tiene que ver con la resurrección de Cristo, pero que nos hablaba o nos va a hablar el Señor acerca de lo importante que es la resurrección de Cristo, porque en la semana se celebraba acerca del padecimiento y la crucifixión, que tiene que ver con la parte culminante de Cristo en la cruz, y tiene que ver con la resurrección de Cristo, hermanos. Con ello, a nosotros, sus seguidores y creyentes en su palabra, nos lleva entonces a un nivel qué hacer en el siglo XXI en cuanto al tema de que Jesucristo resucitó. Y pocas veces pensamos nosotros acerca del momento en el cual tendremos un encuentro con ese Cristo que hemos leído a lo largo de nuestra vida en esta tierra. Y es lo que Dios quiere hablarnos en esta mañana. Tenemos muy poco contacto o somos muy insensibles acerca del momento en el cual nosotros, hoy que predicamos y que leemos y que escuchamos acerca de que Cristo resucitó, necesitamos entender cómo la Biblia establece o narra acerca del encuentro en el cual cada uno de nosotros tendremos tarde que temprano con ese Cristo que resucitó al tercer día y que en la tumba no se encuentra. Vamos en esta mañana a ver un pasaje en el cual el apóstol Pedro llama con urgencia a los hermanos de su tiempo para poder tener presente acerca del momento en el cual nosotros, ya no será más una predicación, sino una realidad de nuestras vidas, el tema de tener un encuentro personal o literal, por decirlo así, con nuestro Señor Jesucristo. Y esto para nosotros en esta mañana, hermanos, va a hablarnos acerca de nuestra manera, de cómo estamos viviendo, porque en la manera que la Biblia establece el tema de cómo encontrarnos con Cristo, habla de una urgencia y habla de una preparación que el apóstol Pedro posteriormente va a ir hablando. Ahora usted dirá, y bueno, ¿qué tiene que ver todo eso en este momento? Pues tiene que ver todo, hermanos, porque la salvación tiene que ver con el momento presente, y más ahora que vivimos en una sociedad en la cual está ocupado en el aquí y el ahora, donde no piensa en el futuro, sino que está constantemente viviendo o pensando en el momento presente. Y también vamos a ver algo muy importante que tiene que ver con la preparación para el momento en el cual nosotros nos vamos a presentar delante de nuestro Dios. Dice el versículo 3, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias. El apóstol Pedro califica de burladores aquellos que desmeritaban el tema de que Jesucristo vendría. Ahora, ¿por qué sucede que la gente
actúa de esta manera cuando se habla del tema de la segunda venida de Cristo. Y el apóstol Pedro quiere dejar claro que las personas que se burlan del acontecimiento que tendremos los cristianos en un tiempo futuro, tiene que ver con que los cristianos o la gente de aquel entonces, ignorando el pasado, ellos no creían en el futuro. Dice el versículo 4, y diciendo estos burladores, ¿dónde está la promesa de su advenimiento o de su parusia? Dice el griego, que tiene que ver con su venida. ¿Dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Pedro califica a estas personas como burladores que descalificaban la segunda venida de Cristo y ponían en tela de juicio, cuestionando el carácter y las promesas de nuestro Dios, porque habían pasado años y predicaban del tema, pero no sucedía nada según ellos. Entonces ellos cuestionaban la venida de nuestro Señor Jesucristo, y Pedro aprovecha la oportunidad para recordarles a estos burladores que lo que estaba sucediendo es que estaban ignorando el pasado, por ello cuestionaban el futuro. Dejo un apartado ahí y acompáñeme a Génesis capítulo 9, versículo 11 en adelante. Los falsos maestros de aquel entonces, en la época del apóstol Pedro, cuestionaban la promesa de Dios porque ellos ignoraban el pasado y cuestionaban el futuro. Y lo que Pedro hace es recordarles la historia y ver las evidencias de cuando Dios destruyó el mundo, esta tierra, con el diluvio. Y esta cosa es importante. Cuando una persona, ponga atención, cuando una persona cuestiona el futuro y las promesas de Dios, es porque está ignorando o desconoce el pasado y la historia, donde muestra las evidencias que nuestro Dios es Dios. Y encontramos en Génesis 9 un acontecimiento que muestra que por la consecuencia del pecado, Dios estableció que vendría un juicio sobre la tierra. Dice el versículo 11, estableceré mi pacto con vosotros y no exterminaré yo más toda carne con aguas de diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. ¿Qué es lo que habla Génesis 9? Está hablando del acontecimiento del diluvio que le pasó a la gente de aquel entonces. Por haber crecido la maldad, Dios envió un juicio a la tierra. Noé predicó por muchísimos años acerca de este juicio, y cuando Dios estableció que vendría, vino el juicio y la tierra fue destruida por consecuencia del pecado. Pero a partir de ese momento, Dios en su misericordia establece que la tierra nunca más sería destruida por juicio, y eso es verdad, pero también es cierto que Dios establecería un juicio futuro para esta tierra. Dice el versículo 12, y dijo Dios, esta es la señal del pacto que yo establezco entre mí y vosotros y todo ser viviente que está con vosotros por siglos perpetuos. Mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. Y sucederá que cuando haga venir nubes sobre la tierra, se dejará ver entonces mi arco en las nubes. Y está hablando aquí del arco iris, que establece como pacto, donde Dios nunca más volverá a traer juicio sobre la tierra con aguas. Y esto en el pasado. Y lo que Pedro hace es recordarle a aquellos burladores lo que en el pasado Dios hizo con la generación en la cual creció el pecado, y decirles, el Dios que hoy predicamos, que va a venir, Cristo Jesús, es el mismo que cumplió en el pasado sus promesas. Cada vez que en tu corazón quieras cuestionar el futuro y lo que Dios establece, tienes que abrir tu Biblia, ir al pasado, lo que Dios ha hecho. Porque así como lo hizo en el pasado, lo hará en el futuro. Y esta gente, en el tiempo del apóstol Pedro, se burlaban. Vamos a regresar a 2 de Pedro 3:8. Cuestionaban el futuro porque ignoraban el pasado. Ahora Pedro les habla acerca de que Dios
visitará la tierra y la va a visitar de una manera extraordinaria, de una forma de la cual quizás ninguno de nosotros querremos o vamos a recordar el día de esta visitación. ¿Usted está consciente de eso, iglesia del Señor? Estamos conscientes de que la Biblia establece de que Dios va a visitar esta tierra y va a visitarla de una manera en la cual ninguno en este lugar, si no tiene a Cristo en su corazón, le gustaría recordar. Pedro menciona en el versículo, vamos a segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 8. Dice, mas, oh amados, no ignoréis esto, que para el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años, ¿qué dice? Como un día. Pero déjenme leer un poquito para ir llevando la secuencia, el versículo 4. Y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Estos, dice el versículo 5, los burladores, los que ignoran el pasado y cuestionan el futuro, estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste, lo que estamos leyendo en Génesis 9, versículo 6. Por lo cual el mundo de entonces, ¿qué le pasó? Pereció. Y luego dice el versículo 6, pereció anegando en agua, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Y aquí vemos a Pedro que está hablándoles a los hermanos de aquel entonces acerca del pasado, de lo que pasó en Génesis 9, pero también recordarles que vendrá un tiempo en el cual Dios va a visitar esta tierra. Y el versículo 8 les habla a los cristianos, mas, oh amados. ¿Qué le pide a los amados, a los santos del Señor? Que no ignoremos esto. Uno de los puntos importantes en el tiempo de hoy es la ignorancia. Y ya una persona que es ignorante es aquella que desconoce las cosas importantes. Y Pedro les habla, como hoy Dios nos recuerda a nosotros en el siglo XXI, a la iglesia en este lugar, que no ignoremos esto, que no ignoremos el pasado para que no cuestionemos el futuro. Y que el tiempo presente que estamos viviendo tiene que vivirse con la intensidad y con el ánimo que el apóstol Pedro está hablando en ese momento, para que entonces cuidemos nuestra manera de vivir. ¿Sabe que nos pasa hoy como pasaba en el pasado? La gente está tan habituada a vivir todos los días que no le interesa o no se preocupa cómo está su vida en el momento presente, porque si tuvieras conciencia de que se avecina un día en el cual Dios vendrá a esta tierra, cuidaríamos nuestra manera de cómo nos estamos conduciendo. Dice el versículo 8, mas, oh amados, no ignoréis esto, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Lo que está hablando aquí Pedro es que para Dios siempre hay un tiempo de paciencia para que aquel que no está bien con Él se arrepienta y comience a vivir una vida que agrade a Dios. Aquí lo que está hablando, hermanos, del tiempo para Dios, que es muy distinto para nosotros. Para nosotros el tiempo lo medimos en segundos, en minutos y en horas, pero para Dios el tiempo es un acontecimiento. Aquí la palabra tiempo es kairos, que es el tiempo de Dios. Un tiempo en el cual habla de un acontecimiento inminente para esta tierra. Y dice el versículo 9, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente Dios para con quienes.
Ahora, ¿para quiénes nosotros? Para aquellos que en algún momento de nuestra vida hemos cuestionado que Dios vendrá a esta tierra otra vez. Es paciente para aquellos que han dejado de vivir una vida de santidad y de testimonio a Dios. Es paciente para aquellos padres o aquellos esposos o hombres que aún en sus hogares siguen viviendo como que Cristo no estuviera en su corazón. Sigue siendo pacientes para aquellas personas que constantemente descuidan su comunión con Dios. Dice el apóstol Pedro, Él no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan. ¿A qué, hermanos? ¿Sabe que hace un tiempo atrás se acercaba conmigo una pareja y me decía acerca del problema que estaban viviendo en el matrimonio? Ellos ya tenían un tiempo de estar viviendo con Cristo en sus corazones y el hombre, no lograba entender el cambio que la Biblia habla del nuevo nacimiento y se comportaba y golpeaba a la hermana. Entonces, cuando ellos vienen y se acercan conmigo y buscan un consejo, yo lo que les dije, o lo que yo le dije a él, le dije a este hombre, me da mucha tristeza y me da mucha pena que sigas mostrando una vida como que Cristo no viviera en tu corazón. Quizás él pensaba que yo le animara a que dejara de hacer eso, pero lo que Dios nos habla cuando no hacemos lo que Cristo manda en su palabra, lo que está pasando es que nos comportamos como alguien que no es un hijo de Dios. El apóstol Pedro lo que está hablando es de que Dios es paciente contigo para que tú te des cuenta que la vida la cual estás viviendo no le agrada a Dios. Y lo que Dios quiere es sacarte de donde está y ponerte en el lugar que tienes que estar como hijos de Dios. Él es paciente para con nosotros. Versículo 10. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. La palabra o la frase el día del Señor es una frase que es equivalente a la ira o el día de la ira de Dios. Es una frase que la encontramos 20 veces en el Antiguo Testamento, 4 veces en el Nuevo Testamento, y es importante y es frecuente porque nos habla del momento en el cual Dios va a visitar esta tierra por segunda vez. Mateo 24:36 dice que el día y la hora de este momento nadie lo sabe, ni aun los ángeles, solamente el Padre. Pedro está hablando a los hermanos de ese momento que quizás tenían más de 100 años escuchando el mensaje de la venida de Cristo y ellos estaban ahora ocupados en las cosas y, por decirlo así, con los juguetes terrenales y olvidando la eternidad. ¿Sabe qué es lo que hace una persona cuando está viviendo en la carne? Se ocupa mucho de los juguetes aquí en la tierra y eso lo tiene muy ocupado y se olvida de lo que realmente es eterno y es nuestra salvación. Primera a los Corintios 5:10, acompáñenme. Pero el día del Señor vendrá. Es lo que Pedro le está diciendo a los hermanos en ese momento. Ténganlo por seguro que el día del Señor vendrá, un día en el cual Dios va a visitar esta tierra. Ya no va a ser como con Noé, con agua, va a ser con fuego. Dice 1 Corintios 5:10, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los ávaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere que fornicario o avaro o idólatra o maldiciente o borracho o ladrón, con el tal ni aún comáis. Y está hablando no de los que están afuera, sino de los que están adentro, que aún no les ha caído el 20, que van a un templo, que escuchan de Dios y que se siguen comportando como si no conocieran a Dios. Versículo 12. Porque
Pregunta, ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están afuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro? Porque los que están afuera, ¿quién va a juzgarlos? Dios. Quitad pues a ese perverso de entre vosotros, hablando de aquel que se llamaba hermano, que estaba viviendo con la que era su madrastra. Este era un caso difícil en Corintios. El hijastro le había quitado la esposa al padre. Sucede, desafortunadamente sucede, pero Dios nos llama a que no vivamos en esa conducta. Ahora vamos a regresar a 2 de Pedro 3:10. Pero el día del Señor vendrá, habla de algo de un acontecimiento inminente a esta tierra. Ahora, ¿cómo vendrá? Dice, como ladrón en la noche, en la cual los cielos pasarán con grande estruendo y los elementos ardiendo serán desechados y la tierra y las obras que en ella hay serán, ¿qué dice? Y si usted logra leer estas dos renglones, habla de un acontecimiento que pasará con un estruendo y habla de un acontecimiento tan grande y tan estremecedor. Solo imagínese, si el acontecimiento es tan grande, imagínese el Dios que está detrás del acontecimiento. Si usted lee que este acontecimiento es muy grande, que habla de desechos, que habla de ser quemado esta tierra, imagínese el Dios que está detrás de eso, hermanos. Eso es para producir en nosotros temor a Dios. Porque no va nadie que se escape. Aquí la palabra grande estruendo en el griego nos habla de un acontecimiento repentino, pero a la vez estremecedor, que va a cambiar todo lo que existe. Y el apóstol Pedro está hablando de un momento que va a ser aterrador y que va a ser conmovedor y que va a conmover todo lo que en la tierra existe, todas las razas. Ahora, este día que habla aquí, el día del Señor, será un día diferente, no será un día más. Será un día para los hijos de Dios, los cuales van a recordar que finalmente las promesas que en la Biblia leímos muchas veces se cumplieron en Cristo Jesús. Y ahora ya no vemos la promesa, sino vemos a Cristo cara a cara. Pero también será un día en el cual los impíos, que son los que nunca creyeron a Cristo, será un día el cual los impíos van no querer recordar, porque para ellos no habrá una segunda oportunidad. Ese día, cuando Dios venga a esta tierra, los que hemos creído en Él, vamos a ver cumplidas todas las promesas. Y ya vamos a ver a Cristo cara a cara. Ya no solamente a través de la palabra, sino verlo literalmente. Pero también será un día para aquellos que nunca quisieron arrepentirse y que escucharon muchas veces. Van a ver cumplidas eso que un día escucharon y que negaron. Pero ellos ya no tendrán una segunda oportunidad. ¿Sabe qué, hermano? Que cuando escuchamos esto, nos debe de mover a cada uno de donde estamos. Y cuando me refiero, no me refiero de lugar, sino de posición espiritual. A veces estamos muy cómodos espiritualmente. Nos acostumbramos y pensamos que estamos viviendo de acuerdo y cómodamente, según nosotros, en las cosas de Dios. Cuando leemos este pasaje, nos debe de estremecer y debe de llevarnos a analizar cómo estamos viviendo nuestra vida, porque el Dios que está detrás de este acontecimiento es mucho más grande que el acontecimiento. Ve al versículo 11. Después de que Pedro le habla a los hermanos de ese momento, del acontecimiento inminente, de lo grande y conmovedor que será, él los lleva a que se ubiquen de una manera
la cual sean del grupo de los que vean cumplidas las promesas y veamos a Cristo cara a cara. Dice el versículo 11, puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, y sale un signo de admiración. Otras versiones lo hablan como un signo de pregunta. ¿Cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Lo que Pedro está diciendo, si viene un acontecimiento tan grande, lejos de que estés cuestionando la venida de Cristo, ¿por qué mejor no vivimos una vida apartada para Dios y una vida piadosa en el Señor? En vista de que todo va a ser destruido, iglesia del Señor, de acuerdo al pasaje de 2 de Pedro 3:11, en vista de que todo va a ser destruido, la Biblia nos llama y nos exhorta a nosotros a que vivamos una vida en santidad y piadosa en el Señor. Juan Calvino, en cuanto a este versículo, dijo lo siguiente: esto ha sido añadido para que los fieles estén siempre velando. Él ahora los sacude de su asolamiento para poder esperar con atención a Cristo. De lo contrario, nos volveríamos inactivos y negligentes, como es generalmente el caso. Y esto es cierto. Como no tenemos el contexto o la atención del momento en el cual Dios viene a nuestra tierra, vivimos una vida negligente. Una vida en la cual nos ocupamos de todas las cosas terrenales, menos de las más importantes y eternas, que es ocuparnos de las cosas espirituales. Por ejemplo, el perdón. Por ejemplo, la paz, la misericordia y la salvación. ¿Sabe que cuando estaba preparando, Dios me estaba dando el mensaje, venía a mi mente que muchas veces descuidamos nuestra comunión con Dios y a veces hacemos cosas que no glorifican a Dios, pero llega a nuestra mente el pensamiento de decir, pues no importa, mañana vas y le pides perdón a Dios y todo se acabó. A veces somos muy negligentes con nuestra vida cristiana. Pero hoy Dios quiere recordarte a ti, quiere recordarme a mí y a todos que Él viene y que no somos tan negligentes con nuestra vida cristiana. Es tiempo que cambiemos. Concluye Juan Calvino con una pregunta, este versículo 11 de 2 de Pedro 3. Porque cuando es que la carne se entrega a sí misma, sino cuando no hay pensamiento de la venida de Cristo como algo cercano. Lo que Calvino dice, cuando la carne no tiene en su mente presente que un día tendrá un encuentro con Dios literalmente, él se ocupa en las cosas terrenales. Cuando tú no piensas que Dios va a venir a tu vida, tú estás más ocupado aquí y ahora. Estás pensando en lo que tienes aquí. Cuando usted y yo pensemos en Dios, vamos a ocuparnos de aquello que nos da paz en esta tierra y nos lleva eventualmente a la eternidad. Solamente reflexione en lo siguiente. Cuando usted piensa en Dios, pelea menos en su casa. Cuando usted está ocupado en las cosas de Dios, usted no ve a su pareja o no ve a los hijos como un conflicto, sino como una bendición, y lo que procura es estar con ellos bien. Cuando usted piensa en las cosas terrenales, todo lo ve mal, todo lo cuestiona, porque todo se va acabando, y es cuando más entra en conflicto con la familia. Aunque nadie dijo amén, es amén. Vamos a concluir con Tito, capítulo 2, versículo 11. Porque el apóstol Pablo, en una epístola distinta, ratifica lo mismo.
Pablo se lo dice a su discípulo Tito. Y dice, porque la gracia de Dios se ha manifestada para salvación a todos los hombres. Es muy importante el versículo 12 de Tito 2. Enseñándonos. Ahora, ¿quién nos enseña? Según el texto 12, la gracia, la que está arriba del versículo 11. Leamos el 11, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, y esa misma gracia nos enseña que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo como sobria, justa y piadosamente. La gracia es un favor inmerecido. La gracia es el perdón de Dios que no merecíamos, pero que recibimos en Cristo Jesús. Y cuando hablamos de un día como este, de resurrección, recibimos de Dios su gracia. No merecíamos estar aquí, pero Él nos concedió estar aquí en Cristo Jesús. Y si entendemos que ese favor que Él nos hizo, que no merecíamos, Dios nos dice en esta mañana, a todos en este lugar, que esa gracia nos debe enseñar a que tenemos que renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos. Ahí los deseos mundanos son temporales, pasajeros. Y nos hace un llamado esta mañana a Dios, a todos. Vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Dice una versión distinta. Mientras tanto esperamos la llegada de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien vendrá lleno de gloria, esperemos ese día feliz. Y es lo que Dios quiere hablarnos en esta hora. Ese mismo texto, en la versión Dios habla a todos. Si el universo ha de descomponerse así, ¿cómo deberían vivir ustedes? Les corresponde vivir una vida santa y apartada para Dios. Hoy iniciamos un día en el templo, escuchando esto. Cuando salgamos de aquí, nos debe de llevar esta palabra a reflexionar cómo estamos viviendo. ¿Estás viviendo una vida sobria, íntegra, o estás siendo negligente con la gracia de Dios? Que Él nos ayude. Pongámonos de pie. Padre que estás en los cielos, te damos gracias esta mañana, porque estar en este lugar nos hace ver la realidad de nuestra existencia, que no es en esta tierra, sino en tu presencia. A veces nos ocupamos tanto de aquellas cosas frívolas y dejamos a un lado las realmente importantes. Hay un acontecimiento en esta tierra inminente y te pedimos que nos ayudes a cuidar nuestra vida con temor y con temblor, ocuparnos de nuestra salvación, porque el día nadie lo sabe sino solo tú, oh Dios creador. Ayuda a la iglesia Hashem en este lugar a no ser cristianos negligentes, sino cuidar nuestra manera de vivir. Bendito Dios, que esta palabra nos ayude a caminar en tu gracia. Gracias te damos en Cristo Jesús. Amén y amén. Puede ocupar su lugar y así dejo lugar a mí.